Buenos días, muchas gracias por concedernos estos minutos, que sabemos que las agendas son apretadas. Pasamos directamente a la entrevista. Se acaba de incorporar a la dirección de FENADISMER, que es una patronal de alcance nacional, desde una asociación de transportistas de ámbito provincial. ¿Qué cambios ha debido adoptar en su perspectiva para adoptar y ampliar su visión a todo el país? Bueno, antes que nada, buenos días. Disculpar el retraso, ya sabéis que venía en tren, pero estas cosas pasan en la vida. Realmente sí, vengo de una organización provincial, de una organización catalana de Barcelona, y realmente la adaptación a nivel de FENADISMER no ha sido tan complejo como puede parecer desde fuera. Ya llevo 6 años en el comité ejecutivo de FENADISMER, con lo cual tengo una visión muy del centro, muy de Madrid, de lo que pasa en el conjunto de España. Y además Barcelona, Cataluña, es un pool logístico importantísimo en el conjunto de la economía y del transporte y la logística español, dado por la AP7, que es la principal vía para exportación de mercancías del conjunto de España a la Unión Europea, Puerto Barcelona, Puerto de Tarragona, con lo cual la adaptación ha sido relativamente sencilla en cuanto a una visión del transporte de mercancías a nivel español, puesto que no se puede concebir el transporte de otra manera que de una manera integral, una manera española y dentro del conjunto de la Unión Europea. Las microempresas y pymes del transporte mayoritarias en España tienen problemas similares en todo el país, eso está claro. Pero ¿son estas las que marcan las características del sector o es el transporte el que está definido por los grandes operadores del transporte? Ciertamente, los grandes operadores condicionan de forma muy importante al conjunto y al núcleo central del transporte y la logística española. El núcleo lo conforman esos autónomos y esas micropymes y pymes con una media de 5 vehículos y que al final conforman el 80%, como decía, del tejido productivo en el transporte de mercancías. Es esa falta de capacidad negocial entre estos autónomos, estas micropymes y pymes con sus clientes, que normalmente son grandes operadores logísticos, lo que desde mi punto de vista distorsiona el buen funcionamiento del transporte y la logística. Evidentemente, ese autónomo, esa pyme o esa micropyme tiene serias dificultades para fijar sus condiciones contractuales con el gran operador y, en última instancia, por desgracia, como pasa en este sector y en otros, acaba siendo el gran operador el que impone las condiciones a este autónomo, a esta pyme o a esta micropyme. Al aceptar la presidencia en FENADISMER el septiembre pasado, señaló que la federación se construyó sobre los pilares del inconformismo, la defensa del más débil y la lucha incansable. ¿Los más débiles del transporte tienen espacio en el transporte futuro que se está dibujando? Yo no concibo el transporte de mercancías sin ese núcleo del 80% que son los autónomos, las pymes y las micropymes. No hay otra manera ahora mismo de funcionar y de concebir el transporte de mercancías por carretera. Hay que dar su espacio, hay que trabajar, hay que dignificar el sector. Realmente las dificultades que pasa una pyme o un autónomo en el desarrollo habitual de su actividad son importantes, son complejas, y es ahí donde FENADISMER tiene que dar siempre el do de pecho y hacer ese acompañamiento. FENADISMER nació justamente hace 48, casi 48 años para acompañar, para ser solidario con esos autónomos y esas pymes que eran ya el núcleo central del sector del transporte, y FENADISMER, su sentido y su espíritu sigue siendo acompañar y ser una fuerza atractora e impulsora para que esos autónomos y esas pymes puedan seguir desarrollando la actividad del transporte de mercancías en las mejores de las condiciones posibles. También señaló entonces, cuando hubo el cambio en la dirección, que nos enfrentamos a tiempos de cambios importantes. Cuéntenos, resumidamente, cuáles son esos desafíos principales que tiene el sector en España. Bueno, hay tres elementos para mí capitales ahora mismo en el sector del transporte que van a suponer una revolución y una transformación total del transporte tal como lo concebimos hoy en día. Por un lado es la descarbonización muchas veces malentendida por la administración como electrificación. Todos somos conscientes de la importancia de la lucha contra el cambio climático. El transporte de mercancías por carretera quiere ser parte activa en la lucha contra el cambio climático, pero no podemos aceptar o tolerar esas políticas que nos imponen
disponen de la Unión Europea, donde la única solución sea la sustitución de vehículos diésel por vehículos eléctricos. Hay otras alternativas, hay otras soluciones, debemos trabajar en esas alternativas y en esas soluciones. El vehículo eléctrico puede servir, pero servirá en casos puntuales, concretos y los que fuesen. Luego tenemos un segundo punto muy importante, que es la digitalización. Ahí también tiene que haber un cambio en el sector importantísimo. Habitualmente se sigue trabajando mucho en papel, mucho documento en papel, y esto es un atraso y genera graves perjuicios al final para el autónomo, la pyme y la micropyme, justamente cuando quiere hacer valer sus derechos contra los grandes operadores. Muchas veces nos encontramos con dificultades para acreditar esos derechos y defender esos derechos. Entendemos que la digitalización va a permitir y va a garantizar y dar más posibilidades en la reclamación de derechos y va a hacer el sector más atractivo para los jóvenes. Y luego la tercera y la más importante desde mi punto de vista es la dignificación del sector del transporte de mercancías por carretera. Todos sabemos que tenemos un grave problema de relevo generacional, todos somos conscientes de las problemáticas que conlleva el desarrollo habitual del sector del transporte de mercancías por carretera y debemos trabajar de forma insistente en dignificar este sector para que sea un sector atractivo, sea un sector que es un sector ya de futuro, que es un sector donde no hay desempleo y es un sector donde tiene que haber oportunidades para seguir trabajando y ganándose la vida de forma razonable. Ahondemos un poco más en este último problema, el de la falta de conductores. ¿Esta carencia es culpa de los empresarios o es parte intrínseca del sector que no atrae a una sociedad que está cambiando? Bueno, evidentemente todo va correlacionado. Hay un cambio social importantísimo. Hoy en día es un valor esencial la conciliación de vida familiar con la actividad profesional. Evidentemente no es el sector del transporte idílicamente el más óptimo, el más apto para conseguir esa conciliación. Pero ya no solo una cuestión social y de la visión del sector del transporte, sino que es una cuestión ya del propio sector del transporte de mercancías por carretera. Como decíamos antes, hay una cuestión fundamental que es la dignificación de la actividad del transporte. En el 2022, con los decretos del número 4-2022 el 3-2022 y 14-2022, se hizo un gran avance justamente en esa línea que defiende FENADISMER, la prohibición de la carga y la descarga, la limitación de los tiempos de paralización solo 1 hora, la repercusión de precio de combustible casi automática, incluso la prohibición de trabajar a pérdidas, son justamente esos mecanismos que debemos potenciar e impulsar para que sea de una aplicación real y que justamente todos esos mecanismos van tendentes en una misma dirección, en facilitar al transportista el desarrollo de su actividad profesional en las condiciones más dignas posibles. Luego podríamos hablar de otras circunstancias muy importantes, como es el tema de la seguridad vial. Bueno, no tanto la seguridad vial, sino la seguridad en las zonas de carga, descarga o en los puntos de descanso, donde lamentablemente tenemos una incidencia muy importante en los últimos tiempos de actividades delictivas que generan inseguridad y generan desconfianza para incorporarse en este sector. Y otro punto muy importante sería la jubilación anticipada de los profesionales. Si podemos lanzar el mensaje a la sociedad de que tenemos un sector productivo que es rentable, que es eficiente y que además facilita a los profesionales una jubilación anticipada, yo creo que puede ser un gran atractivo justamente para cambiar ese paradigma y facilitar a nuevos jóvenes, a nuevos talentos que se incorporen en un sector que no sea solo sea de presente, sino también con una visión de futuro. Sin embargo, parece que es un problema global y es un desistimiento por parte de los trabajadores en ese sector a escala mundial, no solo europea. Por tanto, la solución de esta carencia debe venir necesariamente más de un entorno europeo, digamos, regulatorio, o más desde el punto de vista local. O tiene que ser una combinación de ambas para cambiar el atractivo. Muchas veces no somos conscientes en España que desde el 2022 tenemos uno de los marcos regulatorios más envidiados por el resto de países de la Unión Europea, justamente por lo que hablábamos, por esas garantías que se han introducido para el mejor desarrollo de la actividad del sector del transporte. Evidentemente tenemos detectado todavía una bolsa muy importante de inaplicación de todas esas mejoras y estamos trabajando desde FENADISMER, con el Comité Nacional y con el resto de organizaciones para que esa aplicación sea efectiva y real. Por eso sí que es importante el ámbito comunitario y europeo, pero
partiendo de la base de que nosotros ya tenemos un buen marco regulatorio. Lo que tenemos que hacer es que este marco regulatorio sea extensible y se pueda aplicar en el resto de países de la Unión Europea, puesto que en cuanto creemos un marco jurídico más asimilado, más común, nos dará una situación de mayor seguridad, de menos competencia desleal, que muchas veces es lo que nos pone en riesgo a los precios en el desarrollo de la actividad comercial. Por eso no podemos focalizar solo en uno de los puntos la solución, no es una cuestión solo interna, no es una cuestión solo comunitaria, sino que es una cuestión de conjunto. Pero sí ser conscientes como sector de que tenemos un buen marco regulatorio y que tenemos que trabajar todos para que ese marco regulatorio sea efectivo y produzca los resultados deseados y queridos por todos. En cuanto a la formación de conductores, ¿debería de estar subvencionada para hacer más accesible la profesión? Cualquier ayuda para la incorporación de nuevos profesionales desde FENADISMER siempre será bienvenida y personalmente considero que es necesaria y que es óptimo. No podemos tener unos costes de acceso a la profesión de 4.000, 5.000 euros y no dar facilidades a esas personas que habitualmente, y lo deseable es que sean gente joven, que tengan que hacer una inversión tan importante para no encontrar el resultado hasta pasado un determinado y razonable tiempo. Las titulaciones que se exigen para el desarrollo de esta actividad son conocidas por todos, son numerosas, son cuantiosas. Tenemos que exigir a las administraciones públicas que la falta de relevo generacional sea una cuestión de interés público y de Estado. No podemos un sector esencial y capital como es el transporte de mercancías por carretera dejarlo exclusivamente en manos del mercado, ese relevo generacional. Estamos viendo que no funciona, tenemos que poner toda la carne en el asador para entre todos, administraciones, organizaciones representativas, profesionales y empresas, hacer del sector un sector atractivo. Y en esa medida y en ese punto consideramos que las ayudas y el apoyo al acceso a profesionales mediante subvenciones son siempre bienvenidas y son necesarias. La falta de consideración social a la profesión es otro factor del escaso atractivo para entrar en él. Lo que se da también dentro de la misma profesión, como es el maltrato en los centros de carga. ¿Haría falta algún tipo de norma que imponga por ley el trato que se debe dar al transportista en los centros de carga? Bueno, es una cuestión realmente importante porque realmente a todos los que estamos implicados en el sector del transporte, cuando nos cuentan las vivencias nuestros asociados y nuestros compañeros de cómo es el día a día en determinados puntos de carga y descarga, son realmente historias que nos duelen y nos afectan personalmente. Estamos trabajando con el Ministerio por un código de buenas prácticas en los puntos de carga y descarga. Este código de buenas prácticas al final va a definir unos estándares, unos parámetros para que el transportista pueda saber en qué términos y condiciones va a trabajar cuando llegue a ese punto de carga y descarga. Y eso le va a permitir al transportista poder elegir y decidir libremente si quiere trabajar para ese cargador o para ese operador logístico que le está pidiendo una operación de transporte, a sabiendas de que el punto de carga y descarga no cumple unos mínimos exigibles. Debemos trabajar justamente en esta línea, en la dignificación, y esto es un buen instrumento y una buena palanca. Aquí el elemento decisivo y decisorio será si será suficiente simplemente con definir esos parámetros y dar unas homologaciones, o será necesario en última instancia establecer un régimen sancionador para aquellos que incumplan esos mínimos que vamos a establecer como necesarios para justamente garantizar las mejores condiciones posibles para esos transportistas. Habrá que verlo, pero el punto de partida ya lo tenemos y es importante, es definir ese código de buenas prácticas y que a partir de ese código de buenas prácticas veamos cómo hacerlo efectivo, real y que tenga la eficacia deseada. Personalicemos ahora un poco los problemas. Sí. ¿Qué están dispuestas a hacer las asociaciones profesionales como FENADISMER para hacer esta profesión más atractiva y para promocionarla? Bueno, justamente lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años. Transformar el sector a razón de las necesidades que detectamos que tienen nuestros autónomos, nuestras pymes y nuestras micropymes. Ahora mismo estamos impulsando, y así lo hicimos, presentamos el Ministerio de Seguridad Social en el mes de octubre
una solicitud de aprobación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada de nuestros profesionales. La presentamos junto a una organización intersectorial, como manda la ley, que es WATAE, y eso está en tramitación y estamos haciendo todo lo posible para que justamente esa medida que consideramos esencial y capital, que es la posibilidad de jubilación anticipada, sea una realidad. Y en la medida que estamos trabajando por esto, también trabajamos para que la carga y la descarga no se realice en aquellos supuestos que la ley prohíbe de forma expresa que se realice. Y venimos trabajando de forma incansable en reducir la morosidad en el sector del transporte. En los últimos 3 años se ha reducido casi en 30 días esa morosidad, pero todavía se tiene que reducir más y para eso debemos seguir trabajando desde las organizaciones. Tenemos que trabajar para que la gente sea consciente de que no puede trabajar a pérdidas. Esto es capital, es necesario y debemos concienciarnos todos y ahí tenemos que hacer pedagogía y muchas veces las organizaciones, justamente nuestra primera obligación es hacer esa pedagogía para acompañar al transportista. Y luego la segunda parte, cuando se produce esa infracción o ese incumplimiento de la normativa, cuando no se aplica, por ejemplo, la repercusión de la variación del precio del combustible, el transportista tiene que saber que las organizaciones representativas del sector estamos para acompañarle en esa reclamación a la que tiene derecho, ya sea en junta arbitral, ya sea en un juzgado ordinario, pero ahí estamos las organizaciones y ahí está FENADISMER y debe estar FENADISMER porque el transportista necesita, dada esa atomización del sector, no estar solo, necesita estar acompañado y reforzado y ahí es donde nos va a encontrar siempre a FENADISMER y a todas las territoriales que representa FENADISMER justamente en la defensa de, como decíamos al principio de la entrevista, de la parte más vulnerable del sector, pero que al final es la más esencial porque es el 80% y somos los que damos flexibilidad, efectividad, competencia, adaptación, valores esenciales en cualquier sector productivo. Las pymes y micropymes sufren y van a sufrir más que las grandes compañías las políticas cambiantes o caprichosas sobre la descarbonización, sean locales o internacionales. ¿El proceso está suponiendo un riesgo existencial para las pequeñas empresas del transporte? Absolutamente. Los parámetros que se nos exigen desde la Unión Europea y finalmente por el Estado en cuanto a adaptación medioambiental a nuestras flotas es absolutamente inasumible por el sector, pero no porque no queramos, sino porque realmente tenemos problemas tecnológicos, o sea, la tecnología no está en el punto que las administraciones quieren que nosotros implementemos. Sí que es cierto que en última milla, en corta distancia, podemos encontrar hoy en día vehículos eléctricos, que es al final lo que nos están pidiendo las administraciones, la compra de vehículos eléctricos, que pueden ser más o menos operativos, funcionales, pero partamos ya de que tenemos un serio problema, que es que el coste de ese vehículo es 4 veces superior al de un vehículo diésel. Pero es que si además luego nos vamos a la media larga distancia y queremos usar un vehículo pesado, ahí ya es que tecnológicamente no encontramos la tecnología que nos están pidiendo. Con lo cual las administraciones tienen que ser conscientes que aquello que nos exijan al sector tiene que ser posible o técnicamente admisible, porque o si no, nunca podremos alcanzar esos objetivos que nos marcan. Cuando hablamos de descarbonización, tenemos que diferenciarlo de electrificación. La electrificación es una posibilidad, pero la descarbonización también se puede conseguir pasando de un Euro 3 a un Euro 6, ahí ya estamos descarbonizando. O cuando estamos usando combustibles que tienen productos alternativos o biocombustibles, ahí ya estamos descarbonizando. Hay que ser conscientes de que el sector del transporte de mercancías por carretera es un sector esencial que tiene que adaptarse a las nuevas necesidades medioambientales, pero en la medida que la tecnología nos lo permita. Y en tanto en cuanto la electrificación no sea posible, deben facilitarnos otras ayudas. Por ejemplo, el achatarramiento, y no me extenderé porque todo el sector es consciente de lo bien que funcionó ese bloque de ayudas para justamente sustituir vehículos que tienen una antigüedad muy elevada por otros nuevos. Eso funcionó. Si funcionó, lo que tenemos que exigir, y estamos exigiendo a las administraciones públicas, es justamente que se retome ese tipo de ayudas que realmente son efectivas y reales, y no medidas destinadas justamente a algo que lamentablemente no es posible dada la tecnología.
En cuanto a las falsas cooperativas, ¿siguen siendo un elemento perturbador en el transporte, un elemento a combatir? ¿Y cómo se podría impedir su existencia? Las cooperativas no dejan de ser una modalidad jurídica más sobre la cual construir el sector del transporte de mercancías por carretera. Obviamente, cualquier cooperativa que esté al margen de la legislación vigente pues debe ser perseguida. No cabe otra cosa, porque cualquier conducta que conlleve competencia desleal al final está perjudicando al conjunto del sector. Pero lo que tampoco podemos hacer es generalizar el concepto de cooperativa falsa. Realmente existe un concepto en economía, que es la economía social, donde las cooperativas deben cumplir una función, porque realmente existen autónomos que necesitan esa cooperativa para poder comercializar su producto, pero debemos ser justamente justos con esas cooperativas que actúan de forma honesta y adecuada y perseguir estrictamente aquellas que actúan de forma ilegítima y que actúan al final fomentando la competencia desleal y en perjuicio del conjunto del sector. En los últimos años ha habido una buena comunicación entre los representantes de empresas y transportistas con la administración, y si no, léase las leyes del 2022, efectivamente, que usted ha mencionado. ¿En qué aspectos cree que debe mejorar esa comunicación y esa actividad en el seno del Comité Nacional del Transporte? Hay que reconocer que el Comité Nacional del Transporte tiene una buena interlocución con la Dirección General de Transportes, que al final es nuestra casa y es el ámbito que nos compete, y ahí realmente la interlocución, por lo que yo he vivido en este último año, es muy buena. Pero hay otros departamentos u otros ámbitos dentro de la administración del Estado donde esa interlocución falla de forma reiterada y continuada. Por ejemplo, el servicio tráfico, podemos hablar del Ministerio de Industria con las ITVs, podemos hablar de todo el tema de extranjería y regularización de extranjeros, la tramitación de esos expedientes con el Ministerio de Trabajo. Ahí la interlocución falla de forma sistemática. Y ahí es donde debemos hacer desde el Comité Nacional un trabajo intenso de exigencia, porque muchas veces sí que nos encontramos con el silencio por parte de las administraciones. Y créanme, cuando nosotros acudimos a las administraciones es porque detectamos una necesidad real del sector. Y si tenemos un problema con las ITVs y el Ministerio de Industria tiene que intervenir, es porque lo necesitamos. Si se aprueban las 44 toneladas y las ITVs no están homologando los títulos de los vehículos, necesitamos que intervenga el Ministerio de Industria, y muchas veces nos encontramos que cuesta acceder. Ahí tendremos que ser insistentes y seguir trabajando para que realmente el sector del transporte tenga el reconocimiento no solo de nuestra dirección general, sino del conjunto. ¿Cuáles son las líneas generales que va a impulsar o defender FENADISMER en el seno del comité? Bueno, ante todo, nuestra prioridad va a ser la que viene siendo desde la constitución de FENADISMER, y es la defensa constante del autónomo y de la pequeña empresa española que se dedica al sector del transporte de mercancías por carretera. Y cuando vayamos a hacer esa defensa, la vamos a hacer enfocada en las tres prioridades básicas que ya hemos puesto encima de la mesa, en la descarbonización, la digitalización y sobre todo la dignificación del sector del transporte, porque para nosotros son esenciales los autónomos y las pymes, es esencial que se sientan confortables en el sector del transporte, y es esencial que el sector del transporte se transforme de forma suficiente y necesaria como para que vuelva a ser un sector atractivo y donde no tengamos los problemas que estamos teniendo de incorporación de nuevos profesionales. ¿Hay intereses no declarados en retirar la formación a distancia del CAP? Bueno, no sé, no declarados, me gusta la pregunta, pero la cuestión es FENADISMER qué defiende al respecto. Y nosotros lo que defendemos es que la formación a distancia es una realidad de nuestros tiempos. Y como realidad de nuestros tiempos, y siendo el sector del transporte que debe adaptarse a estos nuevos tiempos, no podemos cerrarnos a la formación a distancia. Evidentemente que habrá posiciones que consideren que no es una buena idea, pero para FENADISMER es una buena idea en tanto en cuanto está acorde a los tiempos, y al final lo que estamos haciendo es simplemente facilitar esa formación para que, no siendo presencial, en cuanto que esté la persona físicamente, sí que esté conectada telemáticamente.
y esté con unos sistemas de control para saber que esa persona está controlada y que está presente telemáticamente. Hoy en día la presencialidad física es maravillosa y es un gran valor, pero no es siempre imprescindible. Y en ningún modo estamos hablando de que la totalidad de la formación sea formación a distancia, sino facilitar esa formación para en un tanto por ciento poder hacer esa formación a distancia. Yo creo que es un buen valor. Fenadismer defendemos la formación a distancia con ecuanimidad, con medidas de control, con seriedad, con seguridad, y no debe ser un tabú ni debemos cerrarnos a esa formación. ¿Cuánto les separa a ustedes como asociación mayoritariamente representativa de pymes y microempresas de las que representan a grandes flotas y operadores de transporte? Bueno, al final, para nosotros, uno de los grandes problemas es la negociación con esas grandes flotas y esos grandes operadores. Nosotros tenemos diagnosticado y detectado que nuestros socios, nuestros autónomos, nuestras pymes tienen serios problemas a la hora de fijar tarifas, a la hora de fijar las condiciones del desarrollo habitual de la actividad, a la hora de fijar horarios, a la hora de fijar unas mínimas condiciones. Al final, la distancia es mucha y es poca, y digo que es poca porque muchas veces son muchas cuestiones las que nos unen al conjunto del sector, y también es bueno ponerlas y darle la importancia que tienen y no solo focalizarnos en aquello que nos diferencia y nos distancia, pero evidentemente el perfil de Fenadismer siempre es ese autónomo y esa micropyme que va a tener problemas para llegar a acuerdos con esos grandes operadores, y ahí es donde tendremos que estar acompañando y asegurando las mejores de las condiciones. ¿Los autónomos siguen estando destinados a ser el comodín de los cargadores y de los operadores de transporte y a ser señalados como los que tiran el precio? Bueno, esto es realmente la afirmación que me la he escuchado muchas veces, es una afirmación absolutamente abusiva, y justamente normalmente los que la mantienen y la afirman son los que más abusan de la posición dominante. Por hacer un símil que nos permita entender la comparativa, muchas veces grandes operadores denuncian que si el régimen fiscal de los autónomos, de los módulos, que si les hacen competencia desleal. Hombre, los módulos también existen para el pequeño comercio. No me imagino al Corte Inglés o a cualquier otro gran operador del comercio español quejándose del régimen de módulos del comercio que tenemos todos en los barrios y que le está haciendo competencia desleal. Entonces, el autónomo y la pyme son un valor esencial en el sector del transporte. Tenemos que ponerlos en ese pedestal que tienen que estar, porque realmente dan flexibilidad, dan unas capacidades al sector del transporte que no la tendríamos en una situación de oligopolio o de grandes operadores, 3, 4, 5, 6, que controlasen todo el sector del transporte. Si el sector del transporte de mercancías en España ha sido uno de los sectores con mayor capacidad en el conjunto de Europa, justamente ha sido por el tejido que tenemos de autónomos, pymes y micropymes, y yo creo que eso es un valor que debemos defender y potenciar. Evidentemente, las grandes compañías también son necesarias, estamos en una economía de mercado, todos tenemos que tener nuestro espacio, todos tenemos nuestro espacio, pero el respeto es esencial y ser conscientes cada uno donde estamos. El gran operador no puede ver en el autónomo un enemigo cuando al final acaba pasando lo que acaba pasando, que cuando tiene un problema de demanda acaba acudiendo al autónomo o al pequeño operador, y ahí hay que cambiar un poquito la cultura en el sector. Volviendo un poco al proceso de descarbonización, las mecánicas diésel siguen teniendo un cierto futuro en el transporte de larga distancia a corto y medio plazo. ¿Cómo se puede defender su existencia frente a la Unión Europea, frente a la inflexibilidad de la Unión Europea? Pues lo estamos haciendo. Fenadismer está en una organización europea que es la UETR, y desde nuestra organización europea estamos defendiendo en la Comisión y en el Consejo de Europa justamente estas políticas que no son acordes a la realidad. Los vehículos diésel son los más eficientes ahora mismo que hay en el mercado en la media y la larga distancia. Esto es indiscutible, esto no admite discusión ni otra consideración. El día que la tecnología nos dé un vehículo
primero, económicamente accesible y segundo, eficiente como para hacer lo que hacen los vehículos diésel, bienvenida sea esa tecnología. Mientras tanto, pues tenemos los biocombustibles, tenemos los Euro 6 y en eso tenemos que apoyarnos justamente en esa lucha contra el cambio climático de la cual queremos ser parte activa. Pero créanme, estamos trabajando, lo que pasa que también les tengo que decir que convencer a la Unión Europea de según qué cosas muchas veces es complicado, pero no vamos a perder nunca la esperanza ni la perseverancia. Para acabar este primer bloque vamos a jugar sacando la bola de cristal y viendo un poco el futuro. ¿Cómo ve que será el transporte por carretera de aquí a 20 años? ¿Se repetirán los mismos esquemas y distribución de empresas y presencia de pyme? Hombre, la naturaleza económica hoy en día nos lleva a la agrupación cada vez de más unidades productivas, con lo cual la tendencia es obvia y es evidente que ha habido una progresiva reducción de número de autónomos y de pymes a favor de compañías más sólidas o más grandes. Bueno, esa realidad se producirá. Creo que es un error pensar que el autónomo, la pyme y la micropyme va a salir del sector del transporte. Yo creo que son un elemento esencial en el desarrollo de la actividad. Sí que estoy convencido que la digitalización, que muchas veces nos supone una barrera, sobre todo para los autónomos y las pymes, va a ser un instrumento y un mecanismo que al final nos va a hacer más competitivos a los autónomos y a las pymes y poder hacer frente a situaciones del mercado complejas. Y yo creo, y mi esperanza es que el sector de transporte de mercancías por carretera, como sector esencial y como sector que no tiene alternativa en cuanto a tecnológicamente, va a seguir siendo necesario la figura del transportista, del logístico, y cada vez hay más demanda de operación de transporte. Yo tengo la esperanza y la convicción de que el futuro del sector del transporte es positivo y optimista. Se ha de trabajar mucho, no podemos bajar la guardia, queda muchísimo por hacer por este sector, tenemos problemas muy graves y muy serios, pero tenemos las herramientas y tenemos los instrumentos justamente para garantizar esa transformación y la viabilidad del sector.